Bienvenidos a un nuevo episodio de Programa Podcast, el podcast que explora los entresijos del ciberespacio y desentraña las historias ocultas de aquellos que desafían las normas digitales. Hoy nos aventuraremos en las profundidades de la red para descubrir la cronología secreta de Anonymous, el enigmático colectivo ciberactivista que ha dejado una marca indeleble en la historia de la era digital. Anonymous, un fenómeno nacido en las sombras de los foros en línea a principios de la década de los 2000, se convirtió en la personificación de la resistencia digital. Sin líderes reconocidos, sin rostros visibles, se identificaban por la icónica máscara de Guy Fawkes, un símbolo de rebelión tomado de la novela gráfica y película V for Vendetta. Este grupo heterogéneo de activistas surgió como una propuesta a diversas injusticias percibidas, adoptando la máxima: somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos. Pero, ¿quiénes eran realmente los individuos detrás de las máscaras digitales? ¿Cómo lograron pasar de ser un fenómeno marginal en la red a un actor influyente en el escenario mundial? En este episodio exploraremos los momentos claves de la historia de Anonymous, desde sus operaciones más emblemáticas hasta los desafíos internos que llevaron al declive de la era dorada del colectivo. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de los ciberrebeldes, donde la lucha por la libertad de información se libra en el ciberespacio y donde el impacto de un grupo sin rostro puede cambiar el curso de la historia. Sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Esto es Ciberrebeldes, la cronología secreta de Anonymous. El surgimiento del colectivo. En los primeros albores del siglo XXI, en los rincones más oscuros de la Internet, nacía un fenómeno que desafiaría las nociones convencionales del activismo y protesta. Anonymous, un colectivo ciberactivista sin líderes aparentes ni una estructura formal, emergió como una fuerza formidable en el ciberespacio. Pero, ¿cómo se gestó este grupo sin rostro? Todo comenzó en los foros de la imagen anónima, especialmente en el famoso 4chan. En estas plataformas, individuos con habilidades técnicas excepcionales se reunieron bajo el estandarte de la máscara de Guy Fawkes, un símbolo de resistencia y rebelión. Este grupo heterogéneo compartía una ideología descentralizada, donde la acción colectiva prevalecía sobre la individualidad. La máscara de Guy Fawkes, popularizada por la novela gráfica V for Vendetta, se convirtió en el emblema de Anonymous, un escudo tras el cual se escondieron los activistas mientras desafiaban las normas y estructuras de poder establecidas. Pero, ¿cuáles eran sus motivaciones? Anonymous se presentaba como el defensor de la libertad de expresión y luchaba contra la censura en todas sus formas. Su primera gran incursión en la conciencia pública fue en 2008, con la Operación Technology, un ataque coordinado contra la Iglesia de la Cienciología. A través de acciones en línea y protestas físicas, Anonymous expuso las prácticas controvertidas de la Iglesia, marcando el comienzo de su impacto en el mundo real. Pero Anonymous no se detuvo ahí. La Operación Payback, en 2010, fue respuesta a las acciones legales en contra de Wikileaks, donde el colectivo utilizó sus habilidades técnicas para paralizar los sitios web de instituciones financieras y gubernamentales. Este momento marcó la transición de Anonymous, de un grupo de las sombras a una fuerza que podía influir en eventos a nivel global. A medida que ganaban notoriedad, Anonymous se convirtió en un actor en eventos políticos significativos, como la Primavera Árabe en 2011, apoyando a los manifestantes, proporcionando herramientas y asesoramiento en línea, superando la censura gubernamental. Sin embargo, no todas sus operaciones fueron políticas. La Operación Cártel en 2011, donde desafiaron a los cárteles de la droga mexicanos, ilustró la complejidad moral y la ética de las acciones de Anonymous.
Hasta ahora, hemos rastreado los orígenes y las motivaciones iniciales de Anonymous, desde sus humildes comienzos en foros en línea hasta convertirse en una fuerza que desafiaba gobiernos e instituciones poderosas. La historia de Anonymous es un testimonio fascinante de cómo un grupo descentralizado puede tener un impacto significativo en el mundo físico y digital. En los próximos segmentos exploraremos las operaciones emblemáticas y desafíos que llevaron a Anonymous a su evolución actual. Operaciones emblemáticas. Mientras Anonymous se consolidaba en el ciberespacio, su influencia y capacidad para mover a las masas se volvían cada vez más evidentes. Este colectivo sin rostro ejecutó operaciones emblemáticas que dejaron huellas digitales en la historia del activismo en línea. La Operación Chanology en 2008 marcó el primer gran paso de Anonymous hacia la conciencia pública. Su objetivo: la Iglesia de la Cienciología, lo que comenzó como una respuesta a la censura de un video en el que Tom Cruise hablaba sobre la cienciología, se convirtió en una operación a gran escala, combinando las acciones en línea con protestas físicas. El resultado fue la explosión de prácticas controvertidas y el establecimiento de Anonymous como un actor capaz de trascender el mundo virtual. En 2010, Anonymous protagonizó la Operación Payback, una respuesta directa a las acciones legales contra Wikileaks. Demostraron que tenía el poder de paralizar sitios web de instituciones financieras y gubernamentales como forma de protesta. La ciberresistencia tomó un nuevo significado cuando un colectivo descentralizado, sin líderes visibles, desafió las estructuras de poder establecidas. La Primavera Árabe en 2011 fue otro capítulo crucial. Anonymous apoyó las manifestaciones, proporcionando herramientas y asesoramiento en línea, superando la censura gubernamental. Este momento marcó una transición importante, mostrando que Anonymous no solo estaba interesado en desafiar a las instituciones occidentales, sino que también abogaba por la libertad en todo el mundo. Sin embargo, no todas las operaciones fueron actos heroicos. La Operación Cártel en 2011 llevó a Anonymous a enfrentarse directamente a los cárteles de la droga mexicano. En este caso, la línea entre el activismo digital y las consecuencias en el mundo real se volvió borrosa, ilustrando los dilemas éticos que enfrentaba el colectivo. Cada operación no solo representaba un desafío para el poder establecido, sino también una encrucijada para Anonymous. Eran meros activistas o defensores de la justicia social, o quizá ambos. Estas fueron las operaciones más emblemáticas que definieron la era dorada de Anonymous, dejando una marca indeleble en la historia del ciberactivismo. Permanezcan con nosotros mientras continuamos desentrañando la cronología secreta de este enigmático colectivo. La historia apenas comienza. La época de oro y la declinación. La época dorada de Anonymous estaba marcada por los hackeos magistrales y operaciones que desafiaban las convenciones establecidas. En 2011, el grupo se destacó con el ataque a Sony, en represalia por las acciones legales contra un hacker de PlayStation. Esta operación no solo demostró la destreza técnica de Anonymous, sino que también puso en manifiesto su capacidad para influir en la cultura popular. La operación antiseguridad en 2011, dirigida contra la empresa de seguridad Stratford, consolidó aún más la reputación de Anonymous. La filtración masiva de correos electrónicos reveló no solo las prácticas cuestionables de la empresa, sino también la capacidad de Anonymous para penetrar en instituciones aparentemente invulnerables. Sin embargo, a medida que Anonymous ganaba notoriedad, las luchas internas y la falta de una dirección centralizada empezaron a hacer mella en su unidad. Los debates sobre la ética y los objetivos del colectivo se intensificaron, dividiendo a sus miembros sobre la dirección que debían tomar. La misma descentralización que le había dado fuerza ahora comenzaba a debilitar su impacto. La operación Darknet en 2011, destinada a luchar contra la explotación infantil en línea, mostró la nobleza de las intenciones de Anonymous, pero también subrayó los desafíos morales inherentes a sus acciones. Las críticas a la falta de cohesión y la posibilidad de que algunos miembros actuaran de manera no ética llevaron a la primera señal significativa de declive. A medida que avanzaba la década, Anonymous se fragmentó en grupos más pequeños, y la cohesión del colectivo original se desvaneció.
operaciones menos impactantes y una pérdida de enfoque llevaron a una disminución de la influencia de Anonymous en la escena mundial. La era del colectivo estaba llegando a su fin. En 2016, Anonymous ya no era la fuerza unificada que había sido en su apogeo. Las operaciones masivas y los hackeos espectaculares se volvieron menos frecuentes, y el colectivo perdió gran parte de su prominencia. La falta de una dirección clara y la diversidad de objetivos debilitaron su capacidad para abordar problemas de manera efectiva. La historia de Anonymous es un recordatorio de la fugacidad en el ciberespacio. La misma fuerza que permitió su ascenso también contribuyó a su declive. Aún así, la historia de Anonymous no ha llegado a su fin. Permanezcan con nosotros mientras exploramos los capítulos posteriores de esta fascinante crónica ciberactivista. La historia continúa. El fin de Anonymous. La pregunta que resuena en la mente de muchos. Anonymous ha llegado a su fin. Al acercarnos a la segunda mitad de la década de 2010, se percibía un cambio en la dinámica del colectivo ciberactivista. Aunque la estructura original de Anonymous se desmoronó, esto no significó el fin de sus ideales ni de las acciones de aquellos que se consideraban parte de esta legendaria entidad digital. El declive de Anonymous no fue una caída abrupta, sino más bien una metamorfosis a medida que el colectivo se desfragmentó en grupos más pequeños y especializados. Emergieron nuevos actores en el escenario del ciberactivismo, cada uno con su enfoque único y sus causas particulares. Algunos continuaron llevando a cabo acciones en línea, mientras que otros adoptaron prácticas más especializadas y focalizadas. La falta de una estructura formal y de liderazgo reconocible, aunque la fuerza distintiva de Anonymous, también fue su talón de Aquiles. La descentralización, que permitió la acción rápida y la adaptabilidad, también llevó a luchas internas y a una pérdida de la cohesión que había caracterizado los años dorados. La pregunta sobre el fin de Anonymous puede no tener una respuesta definitiva. Si bien las acciones masivas y los hackeos espectaculares se volvieron menos frecuentes, diversos grupos y hacktivistas aún reclaman la herencia de Anonymous. Su espíritu perdura en la resistencia digital y en la lucha por la libertad de información y la justicia en línea. En lugar de un final, podríamos ver el inicio de una nueva era. Algunos sostienen que la dispersión de Anonymous permitió una mayor adaptación y agilidad en respuesta a problemas específicos. Otros argumentan que la falta de una voz unificada ha debilitado la capacidad del colectivo para tener un impacto significativo en la escena global. Lo cierto es que la historia de Anonymous, aunque pueda haber experimentado un cambio en su forma, aún resuena en los anales del ciberespacio. La pregunta sobre su existencia actual es tan intrigante como las operaciones que llevaron a su ascenso. En este cuarto segmento hemos explorado la transformación de Anonymous y la incertidumbre que rodea su estado actual. La historia sigue desarrollándose en la red. Reflexiones finales. Con la incertidumbre sobre el estado actual de Anonymous, nos encontramos reflexionando sobre el legado y la influencia duradera de este colectivo ciberactivista. ¿Fueron héroes modernos o simples rebeldes digitales? La historia de Anonymous es, sin duda, tan compleja y multifacética como el ciberespacio que habita. Anonymous, en su esencia, encarna la dualidad del activismo digital. Por un lado, sus acciones han expuesto prácticas corruptas, desafiando la censura y luchando por la libertad de información. Por otro lado, las líneas éticas y difusas y las operaciones arriesgadas han planteado preguntas sobre los métodos y las motivaciones reales detrás de la máscara de Guy Fawkes. La falta de una estructura formal y de líderes reconocibles permitió que Anonymous se convirtiera en un fenómeno global, pero también condujo a luchas internas y divisiones. ¿Este es el precio del anonimato o simplemente la naturaleza inevitable de un colectivo sin jerarquía? A medida que reflexionamos sobre la historia de Anonymous, surge la pregunta de que si estamos presenciando un cierre de un capítulo o simplemente una pausa en la narrativa. La resistencia digital, la lucha por la privacidad en línea y la ciberseguridad son temas que continúan evolucionando, y en este contexto, el espíritu de Anonymous permanece más relevante que nunca. Independientemente de la incertidumbre
sobre su presente, Anonymous sigue siendo un faro en la conversación sobre la ética en línea y la responsabilidad digital. Su huella está marcada no solo por el código y los bits, sino también en la conciencia colectiva de una generación que presenció la función de la realidad y el ciberespacio. En estas reflexiones finales, nos sumergimos en las aguas turbulentas de la historia de Anonymous, recordando que la verdadera naturaleza de este colectivo se encuentra en la diversidad de sus acciones y en la capacidad de despertar preguntas importantes sobre el papel del activismo en el siglo XXI. Anonymous, con su máscara de Guy Fawkes como emblema, ha sido tanto héroe como antihéroe en el teatro digital, desde sus primeras incursiones desafiando a la Iglesia de la Cienciología hasta impactantes operaciones contra grandes corporaciones y gobiernos. El colectivo ha mostrado una capacidad única para desafiar las normas establecidas. Anonymous demostró que un grupo descentralizado, sin líderes reconocibles, podía influir en eventos a nivel global. Sin embargo, esa misma descentralización, que fue su fuerza distintiva, también lo llevó a desafíos internos y eventualmente a una transformación que algunos han interpretado como el declive del colectivo. La cuestión del anonimato y el papel del ciberactivismo en el mundo moderno persiste. La red continúa siendo un escenario de batalla, ya sea por la libertad de la información, la privacidad en línea o la lucha contra la censura. La historia de Anonymous no solo es una narrativa digital, es un recordatorio de la complejidad moral y ética que enfrentamos en el ciberespacio. Las acciones de Anonymous han provocado preguntas incómodas sobre los límites del activismo en línea y la responsabilidad de aquellos que operan tras el velo del anonimato. Mientras concluimos este episodio, la pregunta persiste: ¿quién es Anonymous en la era actual? ¿Es un colectivo de ciberrebeldes que ha cumplido su papel o sigue siendo una fuerza latente, esperando el momento adecuado para resurgir? La historia continúa y Anonymous, en todas sus complejidades, sigue siendo un faro en el vasto océano digital. A medida que avanzamos en la era de la información, la historia de Anonymous nos recuerda que en el ciberespacio, donde las máscaras digitales son tan comunes como las identidades reales, la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo una búsqueda interesante. Apreciamos que hayas escuchado este episodio. Ciberrebeldes, la cronología secreta de Anonymous. La red es un lugar vasto y misterioso, y aunque hemos arrojado luz sobre la historia de Anonymous, hay muchas más historias que esperan ser contadas. Hasta el próximo episodio, mantente curioso y seguro en línea. Nos escuchamos en el siguiente episodio.